por vencido, tú puedes. Un cordial saludo al licenciado José Cirilo Vallas y a mis compañeros presentes. El día de hoy vamos a presentar la exposición final de Fundamentos Pedagógicos y Psicológicos. Continuemos. Pensamiento pedagógico oriental. El pensamiento pedagógico oriental estaba centrado en las creencias de Lao Tzu, el hinduismo y la religión, y también era una educación muy primitiva. ¿Qué es un pensamiento pedagógico oriental? El pensamiento pedagógico oriental surge de la reflexión sobre la práctica de la educación como necesidad de sistematizarla, organizarla en función a determinados fines y objetivos. En el Oriente vemos principalmente los valores de la tradición y de la no violencia y también de la meditación. Las características. En el taoísmo la doctrina es más antigua, recomiendan una vida tranquila, pacífica y sosegada. Confucianismo, religión del Estado, hasta la revolución cultural, consideraba limitado el poder de los padres sobre los hijos. China tradicional, tuvo mucho que ver China, egipcios, hebreos, todos ellos tenían una educación muy primitiva y tenían los pensamientos arraigados de Lao Tse. El hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta originaria de la India que crece de un sistema estructurado y homogéneo de creencias, de textos sagrados, vedas y determinadas normas de conducta. El confucianismo. El confucianismo a veces es llamado también confucianismo. Es el conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por los discípulos y seguidores del Confucio. Tras su muerte, el nombre en chino de la escuela podría ser traducido como la escuela de los letrados. Ahí tenemos una imagen de Lao Tse. El taoísmo. La palabra Tao difundida por el taoísmo también se usa en el confucianismo, el budismo, Chan y la religión china, con matices distintos en cada caso. El Tao puede traducirse literalmente por el camino, la vía o también por el método de la doctrina. El budismo se conoce como una doctrina filosófica, religiosa y moral fundada en la India durante el siglo VI a.C. por Buda. Como tal, el budismo tiene como precepto la reencarnación del ser humano a manera de liberarlo del sufrimiento material. El pensamiento pedagógico griego. Los griegos crearon una pedagogía de la eficiencia individual y simultáneamente de la libertad y de la convivencia social y política. Los griegos realizaron la síntesis entre la educación y la cultura. Dieron enorme valor al arte, a la literatura de las ciencias y la filosofía. La de Pitágoras pretendía realizar en la vida humana el orden que se veía en el universo, la armonía que demostraban las matemáticas. La de Isócrates centraba el acto educativo no tanto en la reflexión como quería Platón, sino en el lenguaje y la retórica. La de Xenofonte fue la primera en pensar en la educación de la mujer. Aunque restringida a los conocimientos caseros del interés del esposo, partía de la idea de la dignidad humana conforme lo había enseñado Sócrates. Ahí tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. El pensamiento pedagógico romano. Según Gadotti sostiene que Catón se distinguió por la importancia que asignaban a la formación del carácter integrado de la cultura con relación a los demás, buscando el bienestar en la educación para la vida y la individualidad. Los romanos eran poco imaginativos y no desarrollaron las capacidades de la abstracción. No se encuentra una filosofía latina propia. El pensamiento producido en la disciplina es de influencia griega en muy alto grado y se considera que la poesía se mantuvo en un plano descriptivo y naturalista, lo cual no ocurrió entre los griegos. El humanismo ateniense en sus escuelas aristocráticas, sus disputas no eran físicas, sino intelectuales.
Es curioso saber que Platón pretendía una educación municipal, toda enseñanza debía ser pública. La escuela primaria se destinaba a enseñar los rudimentos, la lectura, el alfabeto, la escritura y cómputo. Los estudios secundarios comprendían la educación física, la artística, estudios literarios y científicos. La educación artística incluye el dibujo, el dominio instrumental de la lira, el canto y el coral, la música y danza. Los estudios literarios comprendían los estudios de las obras clásicas, principalmente de Homero, la filosofía, lectura, recitación e interpretación de texto. El pensamiento pedagógico medieval. El pensamiento pedagógico medieval, desde el punto de vista pedagógico, Cristo había sido un gran educador, popular y exitoso. De pedagogía que proponía era concreta, dominaba el lenguaje erudito, era un lenguaje muy fluido, muy sofisticado y sabía comunicarse con el pueblo más humilde. En la Edad Media se había dividido las enseñanzas de las escuelas en dos grandes secciones. En la primera las llamaremos trivium, a la segunda quatrivium. El trivium comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quatrivio abrazaba la aritmética, geometría, astronomía y la música. El pensamiento pedagógico renacentista se caracteriza por una revaloración de la cultura grecorromana. Nueva mentalidad influyó en la educación, la hizo más práctica, incluyendo la cultura del cuerpo y buscando sustituir procesos mecánicos por procesos más agradables. El pensamiento moderno renacentista se va enmarcando por la crisis del sistema escolástico y el intento de recuperar pensamientos antiguos. En el ser humano ocupa el centro de la reflexión e interés, lo que hace que se considere al Renacimiento un periodo antropocéntrico. Aquí podemos ver un poquito de lo que es el renacentismo, ¿no? Ya está basado en las industrias, en la iglesia, ya es como más sofisticada la enseñanza. Concepto de educación y pedagogía. La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo y la pedagogía es el área del conocimiento que se encarga de lograr los métodos para que un individuo aprenda de forma más eficiente. La relación de estas dos áreas que forman las bases sólidas de una sociedad. Diferencias entre pedagogía y educación. La diferencia entre estos dos conceptos radica en que mientras la pedagogía es una vertiente filosófica, la educación es un proceso que se refiere al adiestramiento de las habilidades del ser humano. Se puede considerar que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica por los padres o los maestros, aunque en definición no son lo mismo, se puede decir que van relacionadas. De tal manera que una reflexiona la pedagogía y la acción que debe ejercer la otra, educación. Relación entre pedagogía y educación. La pedagogía trabaja siempre con la educación, ese es su objetivo de estudio, pero cada una de ellas cumple una actividad diferente. No es lo mismo pedagogía que educación. La pedagogía es un conjunto de saberes, una ciencia aplicada de carácter psicosocial. Constituye la parte teórica y la educación la parte práctica. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de educar. La educación es una actividad práctica y la pedagogía una actividad teórica. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significado científico. El pedagogo frente al concepto de educación. El pedagogo es la persona que se dedica a educar a los niños. El pedagogo es un profesional de la pedagogía, la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Esto quiere decir que el pedagogo tiene cualidades de maestro y está capacitado para instruir a sus alumnos. El pedagogo cuenta con conocimientos psicosociales, en otras palabras, en condiciones de actuar sobre el niño como individuo, de acuerdo a su configuración psicológica, y como actor social, con sus relaciones con el entorno. Una de sus funciones más importantes del pedagogo es la planificación, ejecución y evaluación de los programas educativos. Para esto apela a nociones de la psicología, la sociología, la filosofía y la antropología, entre otras ciencias. La educación como proceso dinámico. Es un proceso constante y dinámico
que se da en todos los seres humanos a través de toda su vida, a fin de optimizar sus capacidades. Se ha insertado en una cultura de interacción con el medio ambiente. El ser humano nace con capacidades ilimitadas y se halla en grado de educarse a partir de que nace hasta la muerte. La educación como proceso dinámico. Es un proceso constante y de dinámica que se da en todos los seres humanos a través de toda su vida, a fin de optimizar sus capacidades. Se ha insertado una cultura de interacción con el medio. El ser humano nace con capacidades ilimitadas y se halla en grado de educarse desde su nacimiento hasta la muerte. Educación como en realidad, la intención educativa. Se supone cómo va a ser, cuándo se va a hacer, cómo se va a comprobar lo que se ha hecho y con qué finalidad se hace. Como ejemplo tenemos, si las personas miran hacia otras personas, aunque sea brevemente, antes de señalar o decir algo. Sobre la educación como actividad intencional. Instruye al individuo en base a algo ya que establecido para regular la conducta. Este tipo de educación no es estática y cambia conforme al tiempo, que pasa adaptándose a la cultura de cada individuo, tiene así como medio que los rodea. Momentos del proceso educativo. Tiene diferentes etapas. Se inicia con la crianza, continúa con la introducción y la educación para cumplir con la autoeducación. Formación y autoevaluación. Educación. Se define como proceso de socialización de los individuos. Al recibir educación, las personas asimilan y adquieren conocimientos. También implica una consecuencia cultural y del comportamiento se materializa una serie de habilidades y valores. Formación y educación. Hace referencia a la enseñanza, aprendizaje. Se identifica también como un conjunto de conocimientos. Se suele hablar de información académica. Existen varias situaciones: formación continua y permanente, formación profesional, formación a distancia. Autoeducación. Se desarrolla a las personas por encima de aquellas. Las asimilan, son procedidas por los modelos mentales que una persona tiene y para actuar de mejor manera y conseguir mejores resultados. El educador maestro. Origen y desarrollo de la profesión del maestro educador. Podemos decir que una práctica, la de enseñar, requerirá ciertas habilidades y destrezas que las podemos obtener por un título que las garantice. Por esta razón, la constitución de un cuerpo de especialistas o un cuerpo magisterial. La docencia en la antigüedad no se consideraba un derecho fundamental, era prácticamente como una necesidad vital, más no un derecho. El entorno educativo de esta sociedad primitiva se fue haciendo más compleja al llegar el asentamiento a las ciudades. Aún así, el docente no era visto como un valor social, sino como un instrumento para socializar a la gente de esta comunidad. Tipos de maestros educadores. El brillante se preocupa por el proceso que tienen sus estudiantes. El escrupuloso mira minuciosamente cada detalle con el que realizan sus actividades los estudiantes. El profesional básico, su objetivo es únicamente económico. El eufórico, si fuera por él, todos sus estudiantes tendrían matrícula de honor. El apático no está a gusto con nada y quizás por eso llega siempre tarde a tomar sus lecciones. La depresiva, él mira todo su entorno con negatividad. El poeta vive al borde de la fantasía, por eso casi nunca tiene los pies en la tierra. El desconfiado, no son necesarias muchas explicaciones para esto. En todas las manifestaciones de sus estudiantes y compañeros encuentra cualquier tipo de ataque. El absorbente, todos hemos tenido este tipo de profesor que envuelven a sus alumnos, los sorprende y los conduce a la fascinación. El teórico, puede ser frío, pero él siempre lleva sus enseñanzas y conocimientos a sus estudiantes.
El práctico, su objetivo es llegar minuciosamente con el máximo esfuerzo que estos ponen en sus trabajos. Tipos de estructura personal. Las organizaciones se caracterizan por la unión de esfuerzos para conseguir un determinado fin u objetivo, con la finalidad que combina recursos humanos y materiales, cuya esencia es la división del trabajo y cooperación que estos desempeñan para lograr alcanzar esa meta. Ubicación en el sistema escolarizado. Este sistema es totalmente presencial, ya que requerirá la presencia del estudiante de manera cotidiana para que el docente pueda calificar la asistencia, el cumplimiento de tareas, investigaciones, prácticas de laboratorio y de campo. La modalidad escolarizada. Actualmente se considera de la educación inicial hacia la educación primaria. La modalidad no escolarizada. Esta modalidad es una alternativa educativa que ofrece orientación y atención. El maestro ideal y el maestro real. No exijamos docentes ideales cuando no hay estudiantes ideales, sistema educativo ideal ni padres de familia ideales. Quizás no hay docentes ideales para los padres que pretenden esta educación para sus hijos, ya que estos pueden ser maltratados, golpeados o abusados. El profesor ideal es el que trae ideas innovadoras, incorporándolas a las nuevas metodologías que crean mejor para sus estudiantes, demostrando de 1000 maneras el aprendizaje que estos pueden obtener con el paso del tiempo. La formación profesional del maestro. El desarrollo profesional es un conjunto de factores que posibilitan o que impiden que el profesorado progrese en el ejercicio de su profesión. Una mejor formación facilitará lo que es el desarrollo para la optimización de los factores, pero la optimización de los factores como el salario, la estructura, los niveles de decisión, la participación, carrera, clima de trabajo, también lo hará y mejorará el rendimiento de estos. La deformación profesional del maestro. Desde una visión histórica española se hizo ver que hay leyes y normas que se cumplen de forma irregular. Tal es el caso de los pueblos latinos, que hay una tendencia de legislar pero que no tomen en cuenta las condiciones de la realidad en la que se encuentran los docentes. Roles del educador contemporáneo. El aprendizaje no se da de la misma manera en todos. Ante esta realidad, el docente tiene dos opciones, la cual es utilizar diferentes métodos para que el estudiante alcance el rendimiento requerido, o la otra que es tratarlas de manera superficial e ignorarlas. El docente contemporáneo involucra a sus estudiantes con experiencias nuevas para engendrar contradicciones e hipótesis. Con un enfoque más integral, se llega a la conclusión de que las tareas básicas del docente son únicamente las de instruir y educar. Antes de empezar mi exposición con el tema de la psicología de la unidad número 4, vamos a ver un video motivacional. Oye, jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Bien, ahora sí vamos con mi exposición. Diapositivas. Siguiente.
La ciencia de la psicología y sus generalidades. Siguiente. ¿Qué es la psicología? La psicología tiene un campo de estudio vasto, ya que se centra en la mente y la experiencia humana, desde diversos puntos de vista, dándose así algunas corrientes y metodologías. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia el cerebro del ser humano para saber su comportamiento y conducta mediante la sociedad. Siguiente. El origen de la psicología. El origen de la psicología se da a través de la filosofía. ¿Por qué se dará a través de la filosofía? Porque el ser humano empezó preguntándose ¿por qué tengo una regla? ¿Por qué es de color azul? ¿Por qué es larga? Entonces ahí empezó lo que es la psicología, a estudiar el pensamiento del ser humano. Siguiente. Tenemos varios objetivos de la psicología. Los objetivos generales de la psicología pueden resumirse en la comprensión de los procesos de la mente del ser humano. Es decir, que se enfoca en lo que piensa el ser humano, para así ayudarle si tiene algún problema en su comportamiento. Como segundo dice, en ello tienen cabida numerosos enfoques y metodologías, cada uno con sus objetivos específicos, con sus abordajes puntuales de lo que son la conciencia, el pensamiento y el aprendizaje. Siguiente. Tenemos varios campos de la psicología y sus aplicaciones. La neuropsicología clínica es el comportamiento en personas con traumas o lesiones cerebrales. Por ejemplo, derrames cerebrales. Como segundo tenemos la psicología biológica, que se aplica en la actividad cerebral y estados mentales. La psicología clínica del niño y del adolescente. Su aplicación es en desórdenes del comportamiento en niños y adolescentes. Como por siguiente tenemos psicología cognitiva y del comportamiento, que son terapias conductales. Esto es entre la psicología clínica del niño y el adolescente, es unida con la psicología del comportamiento, ya que estudian el cerebro de los niños y adolescentes para saber por qué tienen algún tipo de comportamiento malo. Siguiente. Tenemos varias imágenes de las psicologías que acabo de hablar, de la clínica, de la biológica, del niño y del adolescente, y la del comportamiento, ¿no? Siguiente. Psicología comparativa. Se aplica en el estudio de comportamientos en especies de animales. Aquí se da la comparación del ser humano con el animal, porque ya sabemos que nosotros venimos del Homo sapiens, así que toman varias diferencias de estos comportamientos para saber si tenemos alguno mismo o no. Psicología comunitaria es el análisis de procesos, interacción social e intervención social. Psicología de la salud es el manejo de los elementos psicológicos en enfermedades físicas. Y la psicología del deporte, el manejo del estrés en competencias deportivas. Siguiente. Varias imágenes de las psicologías que acabé de hablar. Siguiente. Psicología del desarrollo. Su aplicación es transformaciones biológicas, emocionales y de comportamiento a lo largo de su vida. Es decir, cómo va desarrollando el ser humano durante el periodo de su vida. Psicología de ingeniería, diseño de productos con mayor aceptación. Psicología escolar, promover en ambientes de aprendizaje saludables. Psicología organizacional y empresarial, selección y reclutamiento del personal, comportamientos que influencian a la actividad laboral. Es decir, que aquí estudian que las personas cuando trabajan no deben enfocarse en sus problemas que tienen en su hogar, porque esto causa muchos daños. Siguiente. Varias imágenes de la psicología del desarrollo, de ingeniería, escolar y empresarial. Siguiente. Psicología de pareja y de familia. El apoyo a las parejas y a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene problemas con su pareja,
Aquí aplican la psicología para saber por qué no se logran entender. Psicología del marketing y del consumidor. Nace a partir de la psicología de las organizaciones, en el sentido que está orientada a cubrir necesidades del garaje productivo de las empresas. Sexología tiene que ver con la aplicación de la psicología a la resolución de problemas de sexualidad. Aquí se da lo que es clases de psicología a los estudiantes de colegio y de escuela basados en esta psicología. Y por último, la psicología forense, que recopila, analiza y presenta pruebas del tipo psicológico que van a ser tenidas en cuenta en procesos judiciales. Siguiente. Aquí tenemos varias imágenes de la pareja, de marketing, sexología y forense. Siguiente. Vamos, la psicología como ciencia. La psicología como ciencia está basada en precisión, objetividad y empirismo. Precisión procura ser precisos en varias maneras, definiendo lo que van a estudiar, expresando sus resultados y comunicando estos resultados. Su objetividad se refiere a que tiene que ser objetivo, lo que se quiere dar a conocer. Y por último, el empirismo. Esta característica se refiere a todas las afirmaciones que deben estar respaldadas por estudios empíricos, que quiere decir estudios basados en algo verificable y bien resumible. Siguiente. La psicología como ciencia de la mente. Se da esta psicología a través de varios autores. Tenemos a Edward Jenner, que es el fundador de la teoría del estructuralismo. Él intentó clasificar las estructuras de la mente al igual que los químicos, o sea, la tabla periódica. Trató de clasificar los pensamientos humanos, por qué piensan de esa forma, intentó clasificarlos en varias partes. También el estado de conciencia que pase del tema de la psicología puede convertirse en objeto del conocimiento inmediato para saber cuál es el conocimiento del ser humano. Siguiente. Tenemos a William James, que nos habla del funcionalismo. Esta es una corriente teórica y filosófica que surgió en Inglaterra. Se basa en las teorías de James, las cuales tienen varias características, que son el predominio del empirismo, igual que vimos en el estructuralismo, la excesiva centralidad en el sujeto, es decir, la persona, el ser humano. Y por último, este método es usado por el funcionalismo y es la introspección. ¿Okay? Freud, su psicología psicodinámica, sentó las bases en el estudio de la personalidad y de los trastornos psicológicos, es decir, por qué los seres humanos actuaban, por ejemplo, a veces con algún tipo de locura o algún tipo de ansiedad que los hacía cometer cosas malas. Siguiente. Definición de la psicología, el estudio de la conducta. Tenemos aquí también varios autores. Tenemos a John Watson, que daba la teoría del conductismo, que fue la del conductismo, que llegó a una conclusión de que sí estaba bien su teoría, porque sí estudiaba el comportamiento del ser humano. Siguiente. Tenemos una imagen. Siguiente. Una última frase reflexiva. Cuando te encuentres en el lado de la mayoría, es el momento de parar y reflexionar. Siguiente. Gracias. La unidad 5, bases biológicas de la conducta. Los integrantes son Clever Morocho, Lisbeth Paulia, mi persona, Nayeli Flores. Se refiere a las células, a los órganos y al sistema del ser humano que incluye y controla el comportamiento. Su estudio es la unión entre dos disciplinas encargadas de entender el comportamiento humano, psicología y biología. El sistema nervioso transmite, señala entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. El sistema endocrino. Los órganos que elaboran las hormonas y las liberan directamente en la sangre, de manera que llega a los tejidos y de todo el cuerpo. El sistema endocrino produce hormonas que controlan muchas funciones.
La genética. Son los genes de herencia. La herencia es transferencia de información y carácter genética, como el calor de los ojos, una posibilidad mayor de contraer unas enfermedades. Competencias generales. Conoce las funciones, caracteres, limitaciones de los distintos modelos teóricos de la psicología. Conoce las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. Conoce las funciones biológicas de la conducta humana, de las funciones psicológicas. Los conocimientos necesarios para incluir y promover la calidad de vida entre los individuos, grupos, comunidad y organizaciones entre los distintos contextos: educación, clínica, salud, trabajo, organización y comunidad. Competencias específicas son las siguientes: ser capaz de identificar los problemas, necesidades grupales e intergrupales, ser capaz de elaborar información oral y escrita, ser capaz de explicar la relación entre las funciones biológicas del comportamiento. Como podemos ver aquí una imagen de los componentes transversales, pueden ser los siguientes: aprender, pensar, aprender, aprendiendo. La cultura, el diálogo, la expresión, el cuidado, la persona, las habilidades diarias. 4. La multihabilidad lectoral, el dominio de las TIC, la habilidad para el mundo laboral y emprendedor, la participación, la influencia y la construcción de un futuro sostenible. Capacidad de análisis y sintética, tener habilidades que permitan al trabajador en equipo y la elaboración eficaz en otras personas. La capacidad para trabajar en equipo de carácter indisciplinar, conocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad, capacidad para desarrollar, mantener, actualizar de propias competencias, destrezas, conocimientos según estándares de la profesión. Plasticidad neuronal. Cuando una persona cambia de domicilio, debe finalizarse con una nueva ubicación entre rutas de transporte, sitios alineados. También ocurre ante una lesión por enfermedad cerebrovascular, infarto isquemático o un traumatismo cerebral, entre otras lesiones. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de controlar tanto los actos voluntarios como los involuntarios. Esto abarca no solamente las expresiones físicas, sino también lo referente a los actos del pensamiento. Gracias a este sistema somos capaces de responder de manera diferente ante los estímulos siempre cambiantes que recibe nuestro organismo, así como coordinar los diferentes procesos fisiológicos que nos mantienen con vida. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso? El sistema nervioso central está compuesto por dos estructuras indispensables, no solamente para el correcto funcionamiento del organismo, sino para la vida de este. Entre las partes tenemos lo que es el cerebro. Dicho órgano es el que sin dudarlo es el más complejo del cuerpo humano en cuanto a su nivel de funcionamiento. Según las investigaciones referentes al campo de neurociencias, el cerebro humano se compone de aproximadamente unas 100.000 millones de neuronas. Como otra parte tenemos la médula espinal, que la médula tiene como función principal conectar el encéfalo con el sistema nervioso periférico, tanto de forma aferente como eferente. Enfermedades del sistema nervioso central. Tenemos aquí el accidente cerebrovascular, que se trata de una falla en cuanto a la irrigación de sangre al cerebro. Esta es interrumpida por algún motivo y por lo tanto las neuronas comienzan a morir. Los traumatismos. Un mal golpe en la zona de la cabeza podría ocasionar un traumatismo cerebral que afecte puntualmente a algún lóbulo y a otra parte del cerebro. Las infecciones. Los virus que tienen la capacidad de llegar hasta el sistema nervioso central representan una fuente de complicaciones para su funcionamiento, dando pie a patologías como por ejemplo la encefalitis. El sistema nervioso periférico está formado por un gran número de nervios y es el encargado de funciones tan diversas como la respiración, los movimientos,
movimientos voluntarios o la respuesta en situaciones de peligro. El sistema nervioso periférico y sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso periférico? A continuación les voy a explicar las funciones principales del sistema nervioso periférico. La función principal del sistema nervioso periférico es la conexión y relación entre el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo, los órganos, las extremidades y la piel. Posibilita que el cerebro y la médula envíen y reciban información del medio. A esto lo que le permite que la reacción a los estímulos externos y del ambiente. Este sistema permite la activación de la musculatura para realizar movimientos tanto voluntarios como involuntarios. El sistema nervioso periférico y sus partes. Nervios craneales. Los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico. Las 12 pares de los nervios craneales se ubican en la parte de la cabeza y en el cuello. Sus funciones son sensitivas, motoras o mixtas. Nervios espinales. Los nervios espinales surgen de la médula espinal y conducen al estímulo del resto del cuerpo. Los ganglios nerviosos. Los ganglios son un grupo de cuerpos neuronales que forman parte del sistema nervioso periférico. Se encuentran intercalados en el trayecto de los nervios y se dividen en ganglios sensoriales o autónomos. Las enfermedades del sistema nervioso periférico. Entre aquí tenemos el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué es esto? La presión sobre el nervio de la muñeca, causando insensibilidad y pérdida de movimiento en la palma de la mano y los dedos. Comprensión del nervio cubital. Esto es una lesión en el nervio cubital que se localiza en todo el brazo. El dolor comienza por las manos, pudiendo llegar hasta el codo. Compresión del nervio peróneo. Este nervio se ubica en la parte inferior de la pierna. Existe una pérdida de control y de masa muscular en los tobillos, pies, pierna. La neuropatía alcohólica se debe al daño de los nervios a causa de la intoxicación del alcohol, así como una mala nutrición es una característica del alcoholismo. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema nervioso es un entramado de órganos y las células que se han evolucionado para que se produzcan cambios rápidos en el estado de un ser vivo. Dependiendo de la situación maximizada, las opciones de que aparezca una opción o reflejo que resulte útil en este contexto. Sin embargo, a veces la necesidad de que estos cambios sean sustantivos y afecten no solo a las partes del organismo que intervienen en una acción concreta, por ejemplo el brazo, sino en muchos órganos, más o menos al mismo tiempo, y es por eso que el sistema nervioso se le conoce como el sistema endocrino. ¿Cuál es la función del sistema endocrino? El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que se secretan en un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo para regular algunas funciones del cuerpo. La actividad del sistema endocrino afecta a todas las células del organismo, ya que se encarga de mantener el equilibrio químico, el funcionamiento de los diferentes órganos, y también tiene 3 funciones básicas, que son la reproducción. Esto quiere decir que estimula la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides. El desarrollo corporal controla e induce el desarrollo de la persona desde el momento de la fecundación, así como el crecimiento y el desarrollo del organismo hasta alcanzar la pubertad y la madurez física. Sus partes. En estas partes tenemos lo que son las diferentes glándulas endocrinas que secretan diferentes hormonas. Estas son el hipotálamo. Este está situado en una zona del cerebro, produce hormonas que regulan la temperatura corporal, el hambre y la sed. El estado de ánimo, la liberación de hormonas, sobre todo la hipófisis, el sueño y la frecuencia cardíaca. La glándula suprarrenal. Son 2 glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón, regula las hormonas sexuales y el cortisol que se libera como respuesta y regula el estrés. La glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello y con forma de mariposa, regula todos los aspectos del metabolismo. La glándula pineal, esta está situada en el cerebro, su principal función es la regular los ritmos de los circadianos. Aprende, compara, recopila los hechos. El condicionamiento clásico en la psicología. El condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico es el proceso de aprendizaje, el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Siendo el estímulo condicionado capaz de elicitar una respuesta condicionada. Experimentalmente se obtiene esta forma de condicionamiento
exponiendo el organismo. Y en repetidas ocasiones también se denomina condicionamiento pavloviano. Se le denomina condicionamiento pavloviano porque Iván Petrovich Pavlov realizó algunos experimentos. A continuación voy a explicar uno de los experimentos. El condicionamiento clásico antes del condicionamiento. Como aquí podemos observar la comida del perro y el perrito. La comida es un estímulo condicionado y la respuesta incondicionada. Les explico. Nosotros al mostrar un platito de comida al perro, produce la salivación. Después hacemos otro experimento mostrando la campanita al perro y no produce ninguna respuesta. Luego Iván Petrovich Pavlov realizó otro experimento indicando al perrito el platito de comida y haciendo sonar la campanita. Y con esto obtuvo respuesta del perrito, que fue la salivación. Bueno, como Iván Petrovich Pavlov ya unió los dos estímulos, la comida y la campana, entonces el perrito ya iba a responder igual al sonido de la campana. Por último, hizo el experimento, solo hizo sonar la campanita para ver si el perrito respondía, pero sí respondió. Dio una respuesta al escuchar el sonido de la campana. Los tipos de inteligencia. En los tipos de inteligencia tenemos la inteligencia lingüística verbal. Esta inteligencia es aquella que les permite a las personas tener facilidad de comunicarse con las demás. Puede ser en el lenguaje de los signos, el lenguaje verbal o el lenguaje escrito. Ese tipo de inteligencia facilita para comunicarnos fácilmente con las personas, que sean así señas, cartas, en revistas, mensajes, etc. Quien posee la inteligencia lingüístico-verbal suele dedicarse a los idiomas, la lectura, la oratoria o la comunicación de forma general. Tenemos otra que es la inteligencia lógica matemática. En ese tipo de inteligencia da a conocer a quienes poseen la capacidad de resolver los problemas matemáticos, dando el razonamiento lógico deductivo. Además, le proporciona al individuo habilidades para realizar cálculos de dificultad. A diferencia de los que muchos piensan, el razonamiento matemático puede ser aplicado en las más diversas áreas. Por ese motivo que antiguamente se consideraba esta habilidad como un requisito indispensable para ser inteligentes. La inteligencia espacial. Como la inteligencia espacial se permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas a la participación de la creatividad. Los individuos que poseen este tipo de inteligencia son capaces de crear con facilidad sus propias imágenes mentales. La inteligencia musical. Quien posee este tipo de inteligencia tiene facilidad con la música y los sonidos. Incluso puede tener la facultad innata de crear sus propias melodías, aprender a tocar diversos instrumentos y aprender a leer piezas musicales que le facilitan expresarse en la música. La inteligencia corporal sinestésica. En este ejemplo de los tipos de inteligencia le permite al individuo a tener dominio total de su propio cuerpo. Con inteligencia corporal cinéstica es posible tener total coordinación con el cuerpo y las destrezas para manejar herramientas complejas. A los deportistas, los bailarines poseen este tipo de inteligencia que es de mucha ayuda para ellos. La inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal le permite al humano la capacidad de entender sus propias emociones.
Tiene la facilidad para entenderse a sí mismo, posee gran autocontrol y alta capacidad de meditación. La inteligencia naturista. En ese tipo de inteligencia le permite al ser humano tener una sensibilidad mayor en todo lo que se relaciona con la naturaleza. Las personas que poseen este tipo de naturaleza pueden ser biológicos, veterinarios, campesinos, botánicos o aromaterapeutas. La inteligencia existencial. Este tipo de inteligencia existencial da la capacidad de cuestionarse continuamente sobre la existencia. Las personas que poseen son analíticas y filosofan constantemente sobre la vida, la muerte, la psicología humana, las relaciones con los espíritus, pero más allá de eso, suelen ser filósofos y pensadores. La inteligencia creativa. En este tipo de inteligencia las personas tienen nuevas ideas a cada momento, suelen estar creando, no solo cosas, sino también formas innovadoras de realizar diferentes actividades. Quienes poseen este tipo suelen tener nuevas ideas a más diversos ámbitos, ya sea en la vida personal como en la vida profesional. La inteligencia creativa es bastante útil para quien trabaja en todo tipo de creación. Ya imaginas cómo útil para los emprendedores quienes trabajan en marketing digital. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional permite que el individuo tenga mayor bienestar emocional, gracias al autocontrol y disminuye el estrés. Las personas con este tipo tienen la capacidad de trabajar bajo presión sin ningún problema y saben manejarse muy bien sus habilidades sociales. La inteligencia colaborativa. La inteligencia colaborativa tiene la capacidad de quien posee para trabajar satisfactoriamente en equipo. El individuo tiene la facilidad de hacer parte de un grupo o integrarse al grupo. Este tipo de inteligencia es bastante valorizado en el mundo empresarial de hoy en día. En conclusión, todos estos tipos de inteligencias que mencioné son características innatas de cada ser humano. Sin embargo, podemos desarrollarnos en diversas capacidades de acuerdo a nuestra área de actuación. El condicionamiento operante. En el condicionamiento operante podemos encontrar el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Qué es el condicionamiento operante? El condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más posibilidades de repetir o no las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas o menos probabilidades de repetir que conllevan a problemas negativos. Les explico. En este lado tenemos el refuerzo positivo. Aquí al perrito, al gatito estamos enseñándole una campanita, estamos estimulándole y al obedecer nosotros le damos el premio. En el refuerzo negativo, aquí está un joven estudiando y obtiene malas calificaciones, en el cual no podemos premiar por su negatividad. El aprendizaje cognitivo es el proceso a través del cual la información atraviesa el sistema cognitivo del individuo, es decir, razona, procesa la información y genera una respuesta. Eso quiere decir, el aprendizaje cognitivo primero recibe la información, después organiza la información, almacena la información y por último localiza la información. En las teorías cognitivas, el estudiante es visto como una participación activa del proceso de aprendizaje. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Brisela Naí y yo voy a dar a conocer sobre la unidad 6. La unidad 6 está conformada por varios temas, pero el principal son los temas psicológicos de interés y las variables psicológicas. Las variables psicológicas es como su nombre lo indica, algo que se puede cambiar o variar. Por ejemplo, una característica o un valor. Las variables psicológicas son empleadas generalmente en experimentos de psicología para determinar si los cambios en una propiedad pueden producir cambios en algún otro tipo de ámbito. Algunas de sus variables son
Es aquella en la que se incluyen los diferentes contextos en la que vive el hombre, familiar, social, laboral, cultural y económico. Han sido estudiadas independientemente una de la otra y tienen como nexo común la enfermedad crónica. En esta unidad también hablaremos sobre el autoconcepto. El autoconcepto es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta imagen se forma a partir de un buen número de variables, pero es particularmente influenciado por nuestras interacciones con las personas. También nos ayuda porque es importante en nuestras vidas. Incluye la percepción de nuestras capacidades y nuestra propia singularidad, y a medida que envejecemos, esta percepción se vuelve mucho más organizada, detallada y específica. En esta unidad también hablaremos sobre el autocontrol. El autocontrol nos permite controlar los aspectos importantes de nuestra vida diaria, la atención, los pensamientos, las emociones, los deseos y las acciones. Todos los días tomamos decisiones para resistir impulsos que nos intentan, con la expectativa de obtener algo agradable. En este sentido, deberíamos evitar las interferencias negativas en el proceso de formación de la voluntad, superar las tentaciones que la modifican o eliminan y suprimir las acciones inconscientes que están fuera de nuestro control. Técnicas del autocontrol que veremos hoy día. En virtud de estos 5 factores, las estrategias pueden agruparse las siguientes técnicas de autocontrol y ejercicios para mantener el autocontrol. 1. Siempre debes creer en ti mismo, en tu decisión. 2. Motívate. 3. Usa tus autoinstrucciones para ser feliz. 4. Practica la concentración. 5. Prémiate. En esta unidad también hablaremos sobre un tema importante que es la motivación. La motivación en psicología y filosofía implica estados internos que dirige el organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. Motivación intrínseca es la motivación que las personas realizan una actividad por incentivos internos, por el propio placer de realizarla. La satisfacción de realizarla, algo o conseguirlo, no está determinada por factores externos. La motivación intrínseca es la que está ayudando a las personas, realiza actividades, viendo y dando desde afuera. Es un incentivo externo y no proviene de la propia tarea. En esta unidad hablaremos sobre la empatía. La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen el estado o la reacción que expresa la otra persona. Ni siquiera significa estar de acuerdo con el modo de interpretar las situaciones con carga efectiva del interlocutor. La empatía está referida, entre otras cosas, a la escucha activa, la comprensión y el apoyo emocional. Además, la empatía implica tener capacidades suficientes para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar perspectivas tanto cognitiva como afectiva respecto a las personas que nos expresa su estado emocional. También hablaremos sobre qué son las habilidades sociales. Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de ideas capaces y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones sin expresar tensiones, ansiedades o otras emociones negativas. Algunas personas tienen dificultad para decir no, otras para iniciar una conversación y mantenerla, otras para enfrentarse eficazmente a las críticas y otras para manejar adecuadamente situaciones interpersonales o conflictivas. Otras pueden poseer buenas habilidades sociales, pero tienen alguna dificultad específica. Por ejemplo, una persona puede ser capaz de enfrentarse a un grupo de personas, acudir solo a una fiesta, hacer amigos con facilidad, hacer cumplidos o pedir favores también, pero no son capaces de decirle a alguien algo que le molesta o permitir que no se respete sus propios derechos de sentimientos. En esta unidad hablaremos también sobre la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a una adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y el individuo desconocía hasta el momento. El análisis de psicología respecto a la resiliencia ha cambiado con los años. Durante mucho tiempo, este tipo de respuestas eran consideradas como individuales o patológicas. Sin embargo, los psicólogos actuales reconocen que se trata de una respuesta común, como una forma de ajuste frente a la adversidad.
La resiliencia. Para la psicología positiva, la psicología ayuda a considerar a los problemas como desafíos que son enfrentados y superados por las personas gracias a la resiliencia. Y por último tema, el cutting. El cutting se refiere a la conducta que presenta algunos adolescentes de entre edades de 11 y 16 años, que consiste en el acto de cortarse la piel con objetos afilados, generando heridas superficiales sin buscar el suicidio, hacerse daño a escondidas, pues estas autolesiones se esconden con las muñequeras o incluso con la ropa larga, cortándose para sentir alivio o placer momentáneo. También buscan evadirse del sufrimiento de la realidad y el daño emocional e intentar superar las ansiedades, sustituyendo de esta manera el dolor emocional por el daño físico, que con él lleva al tiempo a sentirse que ya no son las mismas personas, en el calma relativa y en el sentimiento de tranquilidad. La mayoría son adolescentes mujeres que pasan por este tema, suelen reprimirse, sus sentimientos y preocupaciones llegan a no tener control sobre lo que se les rodea ni herramientas para saber manejar y afrontar situaciones que les parecen difíciles o negativas del día a día, que creen que son imposibles de cambiar, por lo que tratan de afrontarse a un trauma psicológico, que les provoca las emociones fuertes, la presión intensa o los problemas relacionados importantes a través del cutting, ya que les da satisfacción y liberación. Muchas gracias, estos han sido los temas de la unidad 6. Espero que sea de su agrado y gracias.